Ya, listo. Bien, vamos a ver la otra parte que nos tocaba de genética y vamos a hacer un pequeño review de lo que hemos visto antes también. Entonces, ha sido un pequeño rapidito, ya. Genética, ya sabemos el ADN, ya sabemos que es un polímero de nucleótidos, ya sabemos que tienen cuatro bases, perdón, adenina, timina, guanina y citosina. Esto es hablando de ADN, si estamos hablando de ARN, estaríamos hablando de uracilo también. Bueno, ya sabemos la pentosa, desoxirribosa en el caso del ADN, ribosa en el caso del ARN. Sabemos que estos nucleótidos se unen, ya. Sabemos que estos nucleótidos se unen entre ellos, o sea, como es una doble cadena de nucleótidos, se unen entre ellos por puentes de hidrógeno, pero las moléculas de nucleótidos están apeladas entre ellas por enlaces fosfodiesto, ¿ya? Y entre ellos, puentes de hidrógeno. Son dos tipos de enlaces diferentes. Sabemos que estos crecen de forma antiparalela y eso es algo que también quiero que lo tengan en cuenta porque lo vamos a mencionar un poco. La clase pasada hablamos un poquito de metabolismo, ¿sí? De la síntesis es muy rápido, eso sí, literalmente así de rápido. Era síntesis de novo, es cuando está desde cero, o sea, que no tenemos ningún precursor, entre comillas, que nos ayude, y luego tenemos la síntesis de recuperación, de reciclaje, de salvamento, que es a partir de algunos opciones que, o sea, algunos pedazos de moléculas que ya las hemos dejado a medias, como bases nitrogenadas, bueno, adenina, citosina, timina, todas ellas, y o nucleósidos, que son casi nucleótidos, pero la diferencia es que no tienen este grupo fosfato. ¿Ya? Ok. Entonces, bien, entonces esos vendrían a ser como las síntesis de recuperación, de rescate, de salvamento, de reciclaje. La diferencia entre síntesis de nuevo de purinas y de pirimidinas, porque nosotros tenemos dos formas, de purinas y de pirimidinas. Las de las purinas, o sea, acá tenemos las purinas, adenina y guanina, no olvidar que las purinas tienen dos anillos. Entonces, como tiene dos anillos, tiene mayor cantidad de pasos comparado con las pirimidinas, que solamente tienen un anillo. Entonces, cuando hablamos de purinas que tienen dos anillos, doble anillo, estamos hablando que su primer precursor, y eso que es algo que también les voy a preguntar, todo esto que les digo es importante para lo que vamos a hacer ahorita de banquito, ¿ya? Entonces, ya, la síntesis de purinas, desde nuevo, empiezan con un precursor, que es el PRPP, el cual yo les he mencionado que es muy, muy, muy importante, ¿ya? Es el fosfo 1 ribosil 5-pirofosfato. Ujú. ¿Ya? El PRPP viene a ser el principal precursor para la síntesis de purinas porque es el primer paso, literalmente. ¿Ok? Es el primer paso. Ahora, hay algo que también yo les mencioné y quiero que no se olviden de eso. No se olviden. Es esto de acá. Miren este, N-formil THF. THF, perdón, es tetrahidrofolato, que es ácido fólico. Ya, lo vamos a ver un poquito más adelante también. Pero, bueno, ahí la dejamos, ya. Acá también tenemos el THF, ácido fólico, ya. Y el principal intermediario en la síntesis de nuevo de purinas es IMP. Ahora, ¿a qué me refiero con intermediario en la síntesis de nuevo de purinas? Nosotros sabemos que de purinas tenemos dos, ¿verdad? Adenina y guanina. Pero acá nosotros estamos hablando de la formación de la síntesis de purinas. Acá hemos llegado a IMP, no hay ni adenina ni guanina. Es un punto intermedio. Desde IMP es que se parte en dos vías. Ok, acá está. Esta es la vía más importante, por eso les he puesto en rojito. Ok, desde IMP se parten dos vías para formar tanto derivados de adenina como derivados de guanina. Ujú. Entonces, otro punto que también me importa que ustedes se den cuenta es los derivados. Tenemos derivados de adenina, AMP, ADP, ATP, todos estos son nucleótidos, ¿ok? Nucleótidos. Pero luego también tenemos derivados como el de oxi-ADP, el de oxi-ATP, que vendrían a ser dinucleótidos, o sea, estamos hablando como de ADN, ¿Se dan cuenta? Y ahora, esto de acá, ya, si solamente han tenido una, una sesión de seminario con el doctor
Guija, seguramente. En bioquímica seguramente todavía no llega a la parte de enzimas, no, perdón, de la parte de genética, pero si ya llega a la parte de genética, igual por si acaso, para que si lo tengan en cuenta, este esquemita siempre lo pregunta y eso sí es bueno que se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, el AMP, el GMP, que vendrían a ser, si se dan cuenta, para aprendérselo más rápido, es como monofosfato, difosfato, es monofosfato, difosfato, trifosfato. Y ahora, si se dan cuenta, recién en el trifosfato empieza a ver el deoxi, o sea, el dinucleótido, o sea, AN, dinucleótido, y luego viene ADP, ATP. Si se dan cuenta, los dinucleótidos son más costosos energéticamente hablando. Y nuestro cuerpo siempre busca hacer algunos procesos más baratos o más fáciles, también energéticamente hablando. Entonces, estos procesos como de oxi-ADP y de oxi-ATP, como es más costoso, el cuerpo produce menos dinucleótidos que nucleótidos normal. Ok. El problema es que nuestro cuerpo a veces necesita mayor cantidad de dinucleótidos que de nucleótidos normal. Entonces, este problema o este proceso es algo que también lo vamos a ver un poquito más adelante. De la regulación, la verdad es que prácticamente no les van a preguntar nada, pero o sea, es prácticamente que es una retroalimentación. Pues si tengo 10 cantidades de moléculas de AMP, voy a buscar tener la misma cantidad, 10 cantidades de GMP. Entre ellos mutuamente se inducen o se inhiben de respecto a la cantidad que tienen. Esto es entre las mismas purinas, lo cual también puede pasar entre purinas y pirimidinas, ¿ya? Pero por mientras, purinas. Ya. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ok, entonces, si les preguntan cuál es el principal precursor de las purinas, vendría a ser el PRPP, este PRPP. Ahora, ¿eso significa que el PRPP no funciona en la síntesis de nuevo de las pirimidinas? No, el PRPP también funciona en la síntesis de nuevo de pirimidinas. El problema es que el PRPP sí es el primer paso en las purinas. En las pirimidinas no está involucrada en el primer paso, sino que durante el proceso. Y obviamente en el caso de las purinas, si se dan cuenta, hay una aprox de casi 10 pasos para sintetizar recién derivados de adenina o de recién derivados de guanina. La diferencia con las pirimidinas es que son solamente 6, 5 pasos, dependiendo. ¿Ya? O sea que son mucho menor cantidad. ¿Por qué? Por la cantidad de anillos que involucra tanto las purinas, que son 2 anillos, como la cantidad de anillos que involucra las piriminas, que es solo uno. Ya, entonces, acuérdense, empieza la síntesis de nuevo de purinas con el PRPP, su principal intermediario es el IMP. De este intermediario se dividen tanto derivados de adenina como derivados de guanina. No se olviden que los dinucleótidos son más costosos energéticamente hablando, y es por eso que el cuerpo tiende a fabricar mayor cantidad de nucleótidos que de dinucleótidos. ¿Ya? Eso viene a ser todo lo que tiene que ver con purinas. Su degradación, bueno, también sería bueno que se lo aprendan. La degradación de nucleótidos igual bueno, se eliminan los nucleótidos y esto también se da por un intermediario. El intermediario en la degradación de nucleótidos es la santina, pero nosotros tenemos que excretarla de alguna forma. Y esta santina se transforma sí, se convierte en ácido úrico a través de la enzima MICHI, que es XO, ¿ya? Que es la santina oxidasa. ¿Ya? Creo que eso es prácticamente todo. O sea, acá estamos dos intermediarios que vienen desde adenina y derivados de adenina y derivados de guanina. Y santina vendría a ser el punto intermedio para su degradación, pero al final se elimina ácido úrico o su sal, que es el urato. ¿Ya? Pero o sea, digamos que estas son las palabras más básicas que tienen que saberlos cuando hablo de genética. Y ahora vamos a hablar del salvamento de purinas así súper fast. La diferencia en la síntesis de nuevo de purinas era que yo empezaba desde cero, pero el salvamento de purinas es cuando yo tengo ya algunas moléculas previamente formadas y como que no estoy empezando desde cero como tal. O sea, tengo o bases nitrogenadas o tengo los nucleósidos, que acuérdense que es azúcar, o sea, la pentosa, más la base nitrogenada. Ya, ahí le falta el fosfato. Y para el salvamento de purinas también funciona o también participa nuestro PRPP. Ya, estas enzimas son muy importantes y más todavía ahora porque en el banquito lo vamos a ver, así que no se vayan a olvidar también.
¿Ya? Este PRPP se involucra tanto para el salvamento de purinas como para la síntesis de nuevo. En el salvamento de purinas vamos a ver tres enzimas importantes. La primera es el APRT y el HGPRT, que son enzimas que no les van a pedir sus siglas, les van a pedir que lo digan completamente. ¿Ok? Así que si se lo aprenden sería genial. Ok, acá estamos viendo dos mm, puntos de comienzo, bases nitrogenadas y nucleósidos. Desde las bases nitrogenadas y nucleósidos vamos a ver que, acuérdense que cuando estoy hablando de bases nitrogenadas, necesita también, o cuando estoy hablando de nucleósidos, también necesita fosfato. Es fosfato lo que le falta. Entonces el PRPP le va a ceder un fosfato. O sea, le cede su fosfo, ¿me entienden? Le cede su fosforibosil. Fosfato, ribosil, azúcar, base nitrogenada, nucleótido. ¿Me entienden? Ya, voy a pensar que sí. Base nitrogenada, no, nucleótido es base nitrogenada, fosfato, azúcar. Tengo mi base nitrogenada, tengo mi adenina, mi guanina. Necesito azúcar, necesito fosfato. El PRPP es fosfo 1, ribosil 5, pirofosfato. Necesito el fosfato, necesito el ribosil, o sea, la ribosa, el azúcar. Le cede eso, estos dos, este le cede fosfato y le cede su azúcar. Bien. Y a este le cede la base nitrogenada. Forma nucleótido, elimina el fosfo 1, 5 ribosil, pirofosfato. Elimina el pirofosfato porque eso ya no lo necesita. Y se forma el MP, el nucleótido. Ya. Lo mismo con guanina, pero su enzima es diferente. Y acá vamos a ver que también se involucra la hipoxantina, ¿ya? Que es también un punto intermedio entre las bases nitrogenadas de las purinas. Ahora, hay una enzima más que creo que es muy importante que sepan, que es el ADA, ¿ok? Porque el ADA es la enzima adenosina de aminasa. Ya, ahora. Ok. Adenosina deaminasa. El ADA es una enzima que se encarga de pasar de adeninas a inosinas o de adeninas a inosinas cuando tenemos mucha cantidad de adenosinas y no tenemos mucha cantidad de guanosinas, por ejemplo. Acuérdense que es un proceso que se retroalimenta mutuamente. O sea que si tengo 10 de adenina, tengo 10 de guanina y si tengo 10 de guanina, tengo 10 de adenina, ¿me entienden? Entonces, digamos que esta hada es un punto intermedio entre el paso de fabricar mayor cantidad de guanina o de adenina en caso se necesite. Esta enzima hada carece en la enfermedad del niño. Uno de ustedes me lo dijo, era burbuja mariposa. Burbuja, creo que era. Niño burbuja. Ujú. Que es los que tienen mucha como que no, con el mundo externo, con el medio externo, pues no suelen tener mucho contacto con ello porque son prácticamente, es una enfermedad inmune, ¿no? O sea, son mm, están como muy desprotegidos del mundo exterior, así que esta enfermedad se da por la ausencia de esta enzima, la enzima A, ¿ya? Es el síndrome inmune. No, o sea, pero es el SID, ¿ok? Para una forma más técnica de mencionarlo. Niño burbuja, la enfermedad de SID, ¿ok? Que lo vamos a ver justo acá, en la tablita de acá abajito que tengo. Esta tablita es muy importante. Y también le he puesto un rojito. Ya, es una que, acá está el SID. Ok, esta es la ausencia de la enzima ADA. Muy importante que se aprendan esta tabla, pero mayormente las que yo les he sombreado, ¿ok? Gota, el síndrome de Leishman, ese me vino a mí a mi parcial. Santinuria, enfermedad de von Yerk, esas de acá, y la ausencia o la deficiencia de la función en las enzimas es importante. Y bueno, prácticamente también lo pueden sacar con un poquito de deducción, el gota. Nosotros tenemos un problema en la PRPP sintetasa. PRPP sintetasa, como su nombre lo dice, sintetiza PRPP. PRPP es el principal precursor para la síntesis de nuevo de purinas. El HGPRT permite la síntesis em, de
ay, se me fue, de reciclaje, de salvamento de las purinas. Pero en el caso de guanina, en el caso de hipoxantina, guanina, para fabricar nucleótidos. Y bueno, esa ya la vimos. Y la glucosa 6-fosfatasa también se involucra, pero eso lo vamos a ver un poquito más en lo que es carbohidratos. Pero todavía no estamos en carbos, pero ya nos toca ya. La próxima semana empezamos con carbos. Eh, ok, entonces prácticamente si no funciona esto de acá, se genera la hiperuricemia. Hiperuricemia es cuando hay mucha cantidad de ácido úrico en la sangre o en el cuerpo. Entonces, ácido úrico, hiperuricemia, tiene que ver también con un problema en lo que es, por ejemplo, la santinuria. La santinuria y la santina oxidasa, que es la enzima que se encarga de transformar desde santina a ácido úrico y puede causar también hipouricemia, que es cuando hay menor cantidad de formación de ácido úrico, porque como la santina oxidasa permite la conversión de santina hasta ácido úrico y no funciona, no hay formación de ácido úrico, entonces hay una hipouricemia, o sea, hay menor cantidad de ácido úrico formado, o sea, menor em, eliminación o degradación de purinas. Ya. Eh, Apréndase también lo del síndrome de Leishman, HGPRT también. Y esta de acá no estoy muy segura, pero por si acaso, porque tiene un nombre extraño, apréndaselo también. En sí, tomé una captura, si es que no lo tienen, o probablemente ya lo tengan. Pero esto también viene en paquitos, por si acaso. Primidas es muy sencillo, muy rápido también. Acuérdense que no empieza con PRPP. ¿Está el PRPP involucrado? Claro que sí, pero no empieza con eso. Y el PRPP está acá. O sea, recién en el paso 5 6 por ahí, que les digo que va entre 5 y 6 recién empieza a ingresar este PRPP. Este empieza con otra, que es la carbamoil fosfato. Y se da por una enzima, en vez de la PRPP sintetasa que utilizábamos en la síntesis de nuevo de purinas, que en el caso de las pirimidinas empieza con carbamoil fosfato sintasa 2, lo cual es importante que recalquen porque hay una enzima que se llama carbamoil fosfato sintasa 1, que lo vamos a ver luego. Ni siquiera en carbohidratos, creo que lo vemos en lípidos. Pero o sea, este 2 y uno es totalmente diferente. Así que carbamoil fosfato sintasa 2 para lo que es genética. Y el PRPP también se ve involucrado, pero no desde el inicio, como en lo que es en la de purinas. Se dan cuenta que hay menor cantidad de pasos también. Y acá vamos a ver también, ya, cierto, su punto intermedio. En el caso del síntesis de nuevo de purinas era el IMP. Ahora, en el caso de síntesis de pirimidinas, justamente con los chicos que estuvimos la clase pasada, estuvimos hablando de cuál era el intermediario al final, porque estábamos entre UDP y UMP, que lo mencionan también. Pero, o sea, en mi conclusión, yo diría que es el UDP, porque recién desde UDP se parte en dos como tal. No sé si lo habrán llegado a preguntar o consultar, si es que hayan tenido también la clase, ni siquiera sé. Pero bueno, o sea, si yo les digo UDP y el doctor les dice UMP, háganle caso al doctor, obviamente. Pero, o sea, yo lo estoy tomando como UDP ahora. Y se dan cuenta que también hay derivados de uracilo, derivados de citosina y derivados de timina. Ya, si se dan cuenta también, lo más costoso es el dinucleótido, dinucleótido, dinucleótidos. Todos estos son los últimos en formarse porque son más costosos energéticamente hablando. Ahora, ¿por qué esto sería importante mencionar? Y acá voy. Esto ya es parte de genética 2 y esto ya lo vimos en la clase pasada también, pero solamente me voy a saltear, solamente quiero mencionar esto. Dinucleótidos es más costoso energéticamente. Sin embargo, lo utilizamos en mayor proporción en procesos como la replicación y reparación. Ahora, nosotros en sí, nuestro cuerpo va a tener mayor producción de nucleótidos en vez de dinucleótidos, pero nosotros necesitamos mayor cantidad de dinucleótidos. Entonces, nosotros tenemos una enzima que nos ayuda a cambiar esto, que es la ribonucleótido reductasa. Esta enzima, ribonucleótido reductasa, se encarga de pasar de nucleótidos a dinucleótidos para estos procesos como replicación y reparación. Ahora, esta enzima de acá también tiene que regularse porque no todos los nucleótidos los va a transformar en dinucleótidos. Y esta regulación se da por la tioredoxina. Ya. Ok, vamos bien.
Yo creo que sí, ¿no? Ya bueno, estoy hablando como loca. Ya, listo. Ok. Y para terminar, nosotros tenemos 5 carbonos en la azúcar, la pentosa tiene 5 carbonos. Acuérdense qué cosas hay en cada uno de esos carbonos. Carbono uno, carbono 2, carbono 3. En el carbono uno vemos la base nitrogenada. En el carbono 2, y acá está lo importante, vemos H y OH, o sea, el grupo hidroxilo. Pero eso va a depender de si lo vemos en un ADN o en un ARN. En el caso de un ADN vemos hidrógeno a secas. Y en el caso de un ARN vemos OH. Entonces, esta ribonucleótido reductasa, ¿cómo pasa de un nucleótido normal a un dinucleótido? Pasa a través del segundo carbono, porque le quita el oxígeno y queda solamente un hidrógeno. Y así transforma el nucleótido en dinucleótido. ¿Quién lo regula? La tiorredoxina. ¿Quién hace el proceso de la ribonucleótido reductasa? Pero esta la regula nada más. Ya. Ok. Eh, bien. Ok, sé que estoy corriendo un poco ahora, pero en realidad es porque esto ya lo hemos visto antes, se supone. Ok, bueno, replicación creo que también es algo que ya hemos visto también y nos quedamos en mutaciones, si no me equivoco. Pero, o sea, quiero saber si estamos más o menos captando las cosas. Bueno, antes de mencionar, ya voy a mencionar cosas muy básicas de replicación porque lo vamos a ver también ahorita en el banquito y no quiero que estén muy atrás con eso. Replicación, enzimas importantes, ¿les parece? Enzimas importantes, la ADN polimerasa, obviamente. Ah, ya, vamos a empezar. En replicación, 3 características importantes. Semiconservativa, semidiscontinua, bidireccional. Semiconservativa. Esta es mi cadena de ADN, es una doble cadena de ADN, pero para yo poder hacer el proceso de replicación en donde yo creo desde una célula original, una célula madre, dos hijas, necesito un modelo, entre comillas. Entonces, yo voy a utilizar una enzima que se llama la helicasa. La helicasa se encarga de romper los puentes de hidrógeno que unen los nucleótidos de una cadena con la otra cadena. ¿Ya? Entre ellos, fosfodiéster. Ok, apilados por fosfodiéster, unidos por puentes de hidrógeno. No se olviden. ¿Ya? Ok. Y para tenerlo como en pocas palabras, es helicasa que rompe estos puentes de hidrógeno, abre la cadena y después de esto necesito hacer la replicación, o sea, crear un modelo igual. Ahora, acá está la diferencia, entre comillas, porque nosotros tenemos un modelo original, que es el amarillito es el modelo original, y por eso digo que es semi-conservativa, porque aún mantengo la mitad, digamos, de la cadena original. Es semi-conservativa, mantengo una parte. Ok, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, cierto. Y de ahí tengo esta otra parte de la cadena, que es vendría a ser la cadena que recién estoy formando, la parte rosadita. Ahora, yo digo que esta formación de la nueva cadena, de la cadena hija, está dada por la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la principal que se encarga de la replicación, ¿ya? ADN polimerasa se encarga de completar sus nucleótidos, los pares, ¿no? ¿Ya? Ok. Y siempre esto se da siempre se da, acuérdense que en un sentido en específico de 5' a 3', siempre se da de esa manera, de 5' a 3'. El problema es que es una doble cadena. Entonces, mi doble cadena, acuérdense que era antiparalela. O sea que si una iba de 3 a 5 la otra iba de 5 a 3. Entonces, si yo acá voy de 3 a 5 la otra va de 5 a 3. Y sí, obvio, mi ADN polimerasa hace su trabajo. O sea, va a ir en este caso que va de 5 a 3 va a ir de lo mismo, de 5 a 3'. De 5' a 3'. Perfecta va a ir en este caso. Pero en la otra parte de la cadena iría de 3' a 5'. Y eso no se puede. Siempre la ADN polimerasa trabaja de 5 a 3. Entonces se van a formar estos fragmentos de Okazaki
que es en donde la ADN polimerasa va a trabajar, pero en pedacitos. O sea, va a trabajar de acá, acá, de aquí, acá, pero no lo va a hacer de forma continua, no lo hace de forma constante, sino que lo hace por pedacitos, que son los llamados fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Pedacitos. En cambio, en esta cadena, que es la cadena líder, ¿ya? En esta cadena sí lo hace de corrido, forma y completa todos las bases nitrogenadas, termina de emparejarlas todas de corrido. En cambio, en la cadena rezagada o la cadena retardada, no, lo hace por pedacitos, que son los fragmentos de Okazaki. Ya, chicos. Entonces, por eso es como que se demora un poco más. Y por eso es que yo digo que es un proceso semidiscontinuo. Porque acá sí es de forma continua, pero acá no. Por eso es semi. Entonces, ya sabemos por qué es semiconservativa, porque mantiene una cadena, una parte de la cadena original. Es semidiscontinua porque no en las dos cadenas se va a sintetizar o sí, se va a emparejar los nucleótidos de forma continua, en algunos por pedacitos, que es esta cadena rezagada, y es bidireccional porque eh, en realidad es bidireccional para las eucariotas. Acá lo quiero mostrar también. En las células eucariotas vamos a ver, eh, así muy rápido, las células procariotas tienen ADN circular, las células eucariotas tienen ADN lineal. Ya, entonces este ADN circular, en el caso de las procariotas, se abre un origen, o sea, se da un origen de replicación, se abre una burbuja de replicación con dos horquillas de replicación, ya, dos horquillas de replicación, y se empieza a hacer la replicación, el proceso. Es muy rápido. Ahora, en las células eucariotas es un ADN lineal y es mucho más grande que en una célula procariota, pero sigue siendo, entre comillas, de igual rapidez que cuando yo te hablo de células procariotas. ¿Por qué? Porque en este caso, en las células procariotas solamente hay un origen de replicación, pero en el caso de las células eucariotas hay muchos orígenes de replicación. Entonces se abren varias burbujas de replicación al mismo tiempo y se da el proceso de replicación de manera más rápida. Por eso, tanto el proceso de replicación en las células procariotas como en las eucariotas demora casi el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces es bidireccional en las eucariotas porque es bidireccional porque tiene doble horquilla de replicación. Tanto para la derecha como para la izquierda se da el proceso de replicación. Lo mismo sucede en en las procariotas. Espérense un rato. Voy a estornudar. Mm, Ay, ya. Tenía que estornudar. Ya, chicos. Volví. Ok, bien. Sí, nos vamos entendiendo. Más o menos también, porque estoy corriendo. Pero al menos para los chicos que ya lo habían visto la clase pasada, como que yo supongo que ya lo recordaron. Ok, algo más que tengo que decir. Ah, cierto. En los fragmentos de Okazaki, como yo les dije, digamos que completo los nucleótidos, pero por pedacitos. Ya, ahora tengo que unirlos. Tiene que ser una cadena completa. Y esto lo hace la ADN ligasa. La ADN ligasa se encarga de unir los pedacitos, los fragmentos de Okazaki. Y algo muy importante también es que nosotros no empezamos por empezar. La ADN polimerasa va a empezar con una primasa. Esta primasa es como un encargado de originar un cebador. O sea, empieza con... Son una poca cantidad de nucleótidos que da para que sean como punto de unión o punto de enganche del ADN polimerasa. Ahí sabe que tiene que empezar a trabajar, o sea, a empezar a emparejar los nucleótidos. O sea, la primasa se encarga de hacer como un primer, un cebador, una pequeña cantidad de nucleótidos que inician este proceso de replicación, que llaman al ADN polimerasa a empezar su proceso como tal. Entonces, la primasa, el primer, se encarga de hacer eso, ¿no? De empezar la síntesis de una pequeña cantidad, un pequeño segmento de nucleótidos para empezar luego ya todo el proceso de replicación normal. Y por último, también tenemos la topoisomerasa, que se encarga de liberar el estrés o la tensión de un superenrollamiento. Y por último, tenemos a la SSB, que es como unos taponcitos. Ok, son unos tapones, literal. O sea, de las bases nitrogenadas, cuando la helicasa abre esta cadena, ya. La palabra correcta es denatura esta cadena.
ya cuando la denatura, o sea, rompe los puentes de hidrógeno y se abren, esta puede generar, puede hacer que esta cadena se doble a sí misma y se termine emparejando entre ella. Así que estas SSB se encargan de como taponear y evitar que se terminen emparejando con ella misma. Ok. Y esperar al ADN polimerasa que se encarga de hacer todo su proceso. Ya. Entonces, esas son algunas enzimas importantes. Y creo que hasta ahí nos habíamos quedado. Bueno, también habíamos hablado un poquito de mutaciones. Ya, a ver, bueno, ya vamos a hablar un poquito de mutaciones rápido porque quiero banquear, chicos, quiero banquear. Ok, vamos a hablar un poco. Ahí sí creo que nos quedamos. Mutaciones son un cambio permanente en el material genético. Tenemos dos tipos de mutaciones, muy rápido. Tamaño, herencia. Clasificación. Tamaño submicroscópico. No se percibe en el microscopio. Son demasiado pequeñas. El cambio es en muy poca cantidad de bases, de 1 a 2 megabases. Se da por o se puede observar por procesos moleculares, como el PCR, ejemplo, y demás. El microscópico, si se logra ver por el microscopio, involucra a más de 2 megabases, o sea, 2 millones de bases. mm, es más grande. O sea, sí se puede ver con el microscopio, el submicroscópico no. Y por último, de herencia somática, o sea que no se hereda. Y el germinal, que sí se hereda. Tenemos 23 pares de cromosomas. El último par de cromosomas es el sexual, ¿verdad? O sea, el que determina soy hombre, soy mujer. Ya. Si hay un problema en ese último par, es germinal, ese se hereda. Si no, es somático, no se hereda. ¿Ya? Listo. Bien, hay diferentes tipos de mutaciones de acuerdo si es submicroscópico o de acuerdo de si es microscópico. Sustituciones creo que sí se entiende, de lesiones también se entiende, inserciones también se entiende, repeticiones también. Lo que sí creo que podría mencionar son los transposones. Cabe mencionar que hay dos tipos, ya. Hay transposones y hay retrotransposones, ¿ya? O retroposposones. Bueno, transposones, que son prácticamente pedacitos de gen que van a saltar de un lado a otro. O sea, este que estaba quizá al inicio, ahora va a estar pegado acá, o sea, como que se mueve dentro del mismo gen. Ahora, cuando yo hablo de retrotransposones, es parecido, pero no es igual, porque el retro es que dentro del mismo gen no, sino que pasa, o sea, salta un pedacito, pero de ADN a ARN. Ya, o sea, estamos hablando de la misma molécula. Ya, en el transposón es dentro del mismo gen y se saltan los pedacitos de gen. Pero en el retrotransposón va de ADN a ARN. Ya, ok. Y de ahí creo que se puede entender bien lo de... Ah, esto de acá, sí les pregunto. Sustituciones, deleciones, inserciones, repeticiones. También les preguntan que lo definan. Pero se entiende, ¿no? Sustitución, ¿sí? O sea que una base nitrogenada se cambia por otra, de lesión que se borra una, inserción que se añade una, repeticiones que se repite literalmente, o sea que se vuelve a mencionar en el material genético. Y algo que también quiero que entiendan bien es la diferencia entre gen y genoma y base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, o sea, yo lo utilizo mucho con un análogo, que es las bases nitrogenadas son como las letras del abecedario, y el gen es el abecedario, ¿ya? Perdón, y el gen es una palabra, ok, es una palabra. Pongamos, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina, timina. Ok, el gen es una frase, una palabra, un conjunto de estos de acá. Y el genoma viene a ser ya todo un libro lleno de palabras. O sea, es como el gen, hay un gen de la insulina, hay un gen de la no sé qué, o sea, ¿me entienden? Esos son genes, son como un conjunto ya de bases nitrogenadas que ya es un conjunto ya formado, ya formado como tal. Las bases nitrogenadas son los pedacitos que forman este gen.
como tal. Y ahora, el genoma viene a ser algo más global, por ejemplo, el genoma humano, o así, o sea, es como uno deriva de otro. El genoma se da por un conjunto de genes y el gen se da por un conjunto de bases nitrogenadas. Poco complicado, pero creo que se podría entender. Bueno, de ahí tenemos mutaciones internas y externas, ¿ya? Con esto terminamos y nos vamos directito a ¿cómo se llama? A banquear, ¿ya? Ok, 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 ok. Eh, Bien, entonces vamos a ver que tenemos mutaciones internas y mutaciones externas. Las mutaciones internas, chicos, son de forma espontánea y se pueden dar diferentes como la depurinación, la depiriminación y la deaminación. Las externas son las inducidas, dadas por factores ambientales, por ejemplo, la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta forma dímeros de timina. Pregunta de pasito, pregunta de parcial. Las internas, por ejemplo, tenemos la depurinación, la deperiminación y la deaminación. La deaminación es cuando en vez de citosina formamos uracilo, o sea, pasamos de ADN a ARN. Y las externas son las inducidas, o sea, por radiación ultravioleta, en donde se dan dímeros de timina, que es cuando literalmente se unen dos bases nitrogenadas seguiditas de timina. Acá se logra ver bien. ¿Ya? Son dos timinas que se unen de forma covalente, o sea que lo cual es bastante extraño. Y esto, de hecho, genera tres enfermedades que se mencionan en clase: seroderma pigmentosa, tricodistrofía, síndrome de Cockayne. Ya, sí, lo tengo acá, creo. Tricodistrofía y síndrome de Cockayne, ya. Son tres ejemplos de las mutaciones por dímeros de timina, por factores ambientales. Ya. La reparación, muy rápida, la expliqué antes de terminar la clase pasada. Se da en diferentes pasos. Tenemos una exonucleasa, una endonucleasa, una helicasa, una ADN polimerasa. Ya, todos estos trabajan en este proceso de reparación. Primero vamos a ver la exonucleasa, que va a empezar cortando, o sea, pongamos que este es el segmento, ya lo voy a volver a escribir para que me entiendan un poco mejor. Ya. Mm, ok. Este es mi segmento que está malito del ADN. La isonucleasa corta los extremos. La endonucleasa quita el pedacito. La ADN polimerasa viene y transcribe el nuevo pedacito. ¿Ya? La helicasa, perdón, la ligasa une. No, ADN. ¿Ya? Ok. Creo que sí, ¿no? Ya, otra vez. Segmento malo del ADN. Lo reconozco. Lo corto. Bien, lo corto. La endonucleasa corta. Corta de pedacito, corta pedacito. Corta los extremos. La exonucleasa o la helicasa. Si no me equivoco, en sí mencionan las dos, exonucleasa y helicasa. Pero cuando me preguntó a mí el doctor hija, yo dije exonucleasa. Así que mejor digan eso porque me la valido. Entonces, endonucleasa corta extremos. El pedazo malo lo quita la exonucleasa. Viene la ADN polimerasa, termina de emparejar con las nuevas bases nitrogenadas y viene una ADN ligasa que se encarga de unir este nuevo segmento que lo ha generado la ADN polimerasa. Se acabó el proceso de reparación. Ya. Pero, hay tres tipos de reparación, ya, tres sistemas de reparación, que son el BER, el NER y el MMR. Ya, con esto terminamos mutaciones. Acá nos quedamos. Y esto no lo llegué a explicar la clase pasada, así que para los que sí estuvieron en clase pasada, ahora sí presten atención. Ya. El BER, el NER y el MMR. El BER es escisión de una base. Ay, una base. Esta es escisión de nucleótidos. Y el MMR era mal apareamiento. Ya. El ver, o sea, literalmente se da exactamente para lo mismo, pero para diferentes procesos. El ver se da para depurinación, por ejemplo. Ya. Y para la desaminación.
Mayormente este se da en procesos o en problemas de reparación pequeñitas. Estamos hablando de bases nitrogenadas, así que estamos hablando de menos de 2 nanómetros de problema de daño en el ver. Se da el mismo proceso endonucleasa, exonucleasa, ADN polimerasa, ligasa. O sea, si se dan cuenta está igual. Endonucleasa, exonucleasa, la ADN polimerasa viene y la ligasa lo une, se acabó. Eso es ver, pero son más pequeños y solamente para procesos o para mutaciones internas, espontáneas, como de purinación, como de aminación, etcétera. Ahora luego tenemos el NER, que ese sí es un poquito más grande. O sea, acá sí hay mayor cantidad de bases dañadas y acá sí vemos los dímeros de timina. Acá sí vemos los dímeros de timina. Ya. Está por acá, no veo los dímeros de timina. Ya, no lo puse. Ya, así que estos sí tienen que ver con daños externos, con daños de radiación ultravioleta, por ejemplo, como tiene que ver con el síndrome de Cockayne, con la triacodistrofia y con el seroderma pigmentoso. Es el NER el que tiene que ver con esto. El VER no. Ya, el VER es para mutaciones internas, el NER es para mutaciones externas. Y el MMR en sí no es como no es como una reparación como tal, pero es para reconocer, es como un proceso de reconocimiento. ¿A qué me voy? O sea, yo tengo, en el proceso de reparación, tengo una cadena de ADN y acá tengo otra que la va a hacer mi ADN polimerasa. Y yo veo que acá hay una adenina que se une con una timina, pero ahora voy a ver que la adenina está con una guanina. Y yo sé que eso no debería ser. Entonces, como veo que eso no debería ser, yo te pregunto, ¿cuál está mal? O sea, ¿está mal la adenina o está mal la guanina? O sea, en sí yo no sé cuál de las dos está mal. ¿Cómo sé cuál es la cadena que está emparejando mal las bases nucleótidas, las bases nitrogenadas? O sea, entonces este proceso de MMR se encarga de metilar la cadena antigua, o sea, la cadena original, la cadena que está bien, porque la cadena original es la que estaba bien originalmente, y la nueva cadena es la que se emparejó mal. Entonces la MMR viene a ser la metilación de la cadena antigua. Metilación es CH3, ¿ok? Metilar, metil, esto es un metil, CH3. Entonces, como yo veo que está metilada esta parte de la cadena, significa que esta es la antigua, esta es la original. Esta yo la tenía principalmente. Y luego yo emparejé con algo que no tenía nada que ver. ¿Me entienden? Entonces, esta de acá está mal y ya sé que acá tengo que atacar con mi sistema de reparación para arreglarlo. Aquí. Entonces, eso es metilar. O sea, en MMR tiene que ver con metilación, con metilar, con la cadena más antigua. ¿Ya? Ya, chiquis. Bien, hasta ahí como vamos. Más o, más o menos. Ok. Eh, ¿Qué tal? No sé qué. Ya. Quiero terminar con transcripción. Ya. Y banquemos después. Está bien. Ok. Esperen un segundo, ok. Mm, Ya. Listo. Bien. Vamos a seguir. Ya. Transcripción. Transcripción, tres procesos. No se olviden de eso. Es lo básico. Transcripción, tres procesos. Tres procesos. Cola polía, splicing, cap o capuchón. Rayitos. Ya. Ok. Eucariotas, tres procesos. Transcripción es pasar de ADN a ARN, para luego el proceso de traducción en donde el ARN sintetiza proteínas. El ADN, que es la replicación del material genético, lo hago obviamente en el núcleo. Ya, este es el núcleo. Sí, pucha, se ve nada. Ya. Este proceso de replicación se da en el núcleo. El proceso de transcripción se da en el citoplasma, específicamente en el ribosoma. ¿Ok? Pero este material genético no sale simplemente porque sí.
sale en 3 procesos. O sea, tiene que pasar 3 procesos para que este material genético salga. Vamos un rato. Vamos un rato. Ah, chicos, perdón. ¿En qué me quedé? Ah, ya. Transcripción. Bien. Eh, mm, ok. 3 procesos. Transcripción. 3 procesos para células eucariotas. Para células procariotas, no tengo. Qué raro. Pensé que tenía. No tengo. Para células procariotas, el proceso de replicación y transcripción se dan en el mismo lugar. Ya. Para el proceso de transcripción en las células eucariotas, no. En las células eucariotas, la replicación se da en el núcleo. La transcripción va al ribosoma, bueno, sale del citoplasma, va al ribosoma para hacer traducción, que es la síntesis de proteínas. ¿Ya? ¿Estamos bien? Transcripción. Este proceso de transcripción tiene que tener un cambio en el material genético y pasa por 3 procesos. La cola polía, el splicing y por último el capuchón. Para las células eucariotas sí o sí tiene que pasar estos 3. Para las células procariotas no pasa nada, porque todo está en el citoplasma. Tanto la replicación como la transcripción y como lo que sea, todo se da en el citoplasma, pues no hay núcleo. Ya. Aquí. ¿Qué me refiero con cola polía? ¿Qué me refiero con CAP? ¿Y qué me refiero con splicing? Ok. Es muy importante esta parte, así que más o menos. Esta es la cola polía. Agrego muchas cantidades de adeninas en la última parte de mi ADN, de mi, de mi ADN maduro, ¿ok? Porque sale como un ADN maduro. Ya. Em, Antes yo tengo diferentes tipos de ARN, ¿ok? Yo tengo 4 tipos de ARN. Tengo el HNARN, tengo el SNARN, el CARN y el miARN. No les voy a pedir que se lo aprendan todos, pero sí quiero que sepan al menos uno. Este, para mí, es el más importante, el HNARN. Pregunta que les va a hacer el doctor. En el núcleo, ¿qué se forma primero? No se forma ARN mensajero, ARN maduro. Se forma HNARN, que es este pre-ARN. El HN es un ARN mensajero inmaduro. ¿Por qué es inmaduro? Porque el HNARN tiene intrones y tiene exones. ¿Ok? Ahí, aquí están. Tiene intrones y tiene exones. El splicing es un proceso en donde nosotros retiramos todos estos intrones y nos quedamos con solo exones. Cuando solo tengo exones, recién tengo un ARN mensajero maduro. Si no tengo solo exones y tengo exones e intrones, tengo un HNARN, que es un ARN inmaduro. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, en el núcleo, después de la replicación, yo no formo ARN mensajero, yo formo HNARN. Cuando yo genero recién el proceso de splicing y todo lo demás, la cola polía y el proceso del CAP y del capuchón, lo mismo, recién tengo yo ARN mensajero maduro. ¿Ya? Bien claro. Ok. Ok. Entonces, HNARN es un pre-ARN mensajero. Ya. Ahora, tengo otro tipo de ARN, SNARN. Ya, este SNARN es un ARN del espliciosoma. ¿Quién se encarga de hacer este proceso de splicing, de sacar los intrones y dejar solo los exones? El espliciosoma. Y el espliciosoma trabaja con este ARN.
para el proceso de splicing. Ya, nada más. Y por último, vamos a ver el proceso del CAP en vez del proceso de la colapolia. El proceso del CAP es que en el último, o sea, que se da un metilguanosina, metilguanosina, este de acá es un metilguanosina, pero se da al revés, o sea, literalmente está volteado. Se une en el 3' de esta cadena. Es un CAP, es un metilguanosina volteado de cabeza. Ahora, ¿para qué sirve este CAP y para qué sirve esta cola polía? Sirve de protección, porque en el ribosoma normalmente nosotros vemos enzimas que se encargan de comerse las cosas extrañas o material nuevo, que son ribosomas que se encargan de comerse estas cositas extrañas que ve. Entonces, esta cola polía como que protege y este CAP también protege de que estas enzimas degraden este material y que pueda llegar a hacerse el proceso de traducción. ¿Sí, traducción? Ya. Dos ARNs, HN, que es el pre-ARN mensajero, y el SN, que se encarga de hacer el proceso splicing, que está en el spliciosoma, que se encarga de quitar intrones y dejar exones. Tengo dos tipos de ARN más, que la verdad no quiero mencionar, pero lo voy a hacer. Y acá tengo el banquito. El sí y el mi. Ya, el sí y el mi. Lo voy a explicar muy chiquito ya, chicos, porque para qué. No creo que les pregunten, pero por si acá. El sí y el mi. El sí y el mi prácticamente son silenciadores, pero hay una diferencia entre ellos dos. El sí se encarga de silenciar y el mi no silencia, pero detiene. El sí silencia la transcripción de material genético de células exógenas, o sea, virus, todo ese tipo de cosas. Se encarga de silenciar para que no se exprese, para evitar enfermedades, por ejemplo. Ya, ese es el sí. Se encarga de silenciar células exógenas, como el virus, por ejemplo. Exógenas, virus. Ya, ok. En cambio, el mi se encarga de, no, o sea, no es como tal que silencia, pero sí detiene, inhibe, evita que se dé la traducción de genes endógenos, o sea, propios, que estén mal. ¿Ok? Esto tiene que ver con endógenos. Ya, no silencia, o sea, no es que, sino que lo detiene. No sé si me dejo entender. Ya, ya. Inhibe la traducción, o por último, sí, inhibe la traducción, detiene esto. Eh, Ambos en sí como que podrían funcionar como silenciadores, pero en sí este tiene que ver con procesos exógenos y este tiene que ver con células endógenas, o sea, propias nuestras. Ya, eso digamos que sería en sí, entre comillas, la mayor diferencia que yo le encuentro a ambas. Pero, o sea, entonces no sé, y también otra cosa, que el mi como que detiene, inhibe, evita, pero el sí es un silenciador, así que este literalmente degrada lo que es extraño. Ya, ok, listo. Ya, creo que ya estamos. Acá tengo un banquito muy grande. No sé por qué le puse tantas preguntas. Tengo dos diapositivas con eso. Em, ¿Cómo se llama, chicos? O sea, también tiene un poco de enzimas, o sea, del tema de enzimas, pero también tiene temas de genética. Así que creo que terminé de desplegar todo. Ok, dale, chicos. ¿Qué hago? Les doy unos minutos para descansar algo, procesar un poco todo lo que se acaba de dictar y empezar con el banco, ¿qué les parece? O sea, no sé, les doy como 5 minutos para disiparse, ¿les parece bien? Ya, 5 minutos para, no sé, vaciar un poco la mente y volvemos y hacemos banquito. ¿Ya, chicos? Ya, 5 minutos, ya estoy muerta también. Ya, ahorita volvemos.
Ya chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar. Em, Voy a compartirles pantalla y quiero que participen con cualquiera de las preguntas que estén por ahí. Y si tienen alguna duda o demás, lo hablamos. Tanto genética como enzimas, aunque creo que les he puesto más de genética. Sí, sí les he puesto más de genética. Así que ya chicos, ¿ok? Bien. Yep, voy a compartir un poquito la pantalla. Ok. Yep. Sí, aprendí. Sí, aprendí. Ya. Ok, compartí ya. Bien, estas son algunas de las preguntitas de banco que he sacado. Ya. Entonces, vamos a ver. El genoma humano tiene cerca de. Eso creo que no les he mencionado, pero pueden arriesgar. El intermedio de las purinas es algo que sí hemos visto. Uno de los sistemas de reparación, una de las cadenas es reconocido como antivapor, también lo acabo de mencionar. Modificación del AMR en el 5' también lo acabo de mencionar. Em, Eso también lo acabo de mencionar. Y bueno, estas enzimas. Así que ya chicos, los espero. Ya pensando. Ya. Perdón. Ya, a ver. El intermediario de las purinas es una pregunta que sí hemos visto, así que esa bien me tiene que decir algo. IMP. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo. Sí. Muy bien. Bien. Otra de las preguntas, cualquiera que sepan. A ver, Sebastián. La de sistemas de reparación que reconocen la cadena antigua era por metilación. Muy bien. Sí, en MMR, para especificar la de mal apareamiento. Muy bien. Bien, chicos. Adra. Igual si se equivocan está bien. Es un momento. Ah, por cierto, esa va a ser su asistencia. Esa va a ser su asistencia. Dale, Camila, ¿cuál vas? La de modificación de mRNA es CAP. Muy bien. Dale, ¿quién está? Daniel. La del genoma humano tiene 3.000 millones de bases y 20.000 genes. Ujú. Muy bien. Uy, espérense, tengo que apuntarlos a ustedes, please. Ya, Sebastián, dale. La de indiquen la respuesta correcta es la de las enzimas catalizan las reacciones sin modificar la constante de equilibrio. Mm, Esa es básica de enzimas. Esa es básica de enzimas. La definición básica de enzimas es esa. Am, de esa tengo más preguntas, pero no te las voy a hacer a ti directamente, pero o sea, tengo más preguntas. Pero a ver, primero contésteme esta de aquí y luego hago las preguntas. ¿Entiendes?
Ujú. Ya, esta última. Mm, ya, a ver, pensé, no, pero leen bien la pregunta por si acá hay. O sea, porque dice la Eh, región. Dime, ¿Es dime. es el promotor? Sí. Es que dice la región cercana. O sea, dice la región cercana, más no quién. O sea, si hubieran dicho como la enzima que se encarga de generar el inicio de la transcripción de un gen, ahí sí hubiera sido primasa o hubiera sido primer, capaz. Porque ahí sí es la primasa o el primer es el que se encarga de hacer ese pedacito inicial de segmento que llama al ADN polimerasa para hacer el proceso de replicación. Ya. Pero yo estoy hablando de antes de, o sea, de un segmento, la región cercana. Y también estoy hablando de ARN polimerasa. Entonces, eso vendría a ser un promotor. Si es un pedacito de segmento. ¿Qué llama? Obviamente, fragmentos de Kazaki nada, en la cola polio menos y el CAP muchísimo menos. Pero sí podría haber sido confusión con permiso. Ahora, sobre las preguntas de enzimas, quiero que me digan, por ejemplo, en la inhibición competitiva, el inhibidor se une al complejo ES. Ya, esta no es correcta, obviamente, porque ya nos dijeron cuál sí es, pero ¿por qué esta no puede ser correcta? O sea, hay dos formas de fundamentarlo, o explicándome qué es la inhibición competitiva o explicándome lo del complejo ES. Ujú. Yo creo que lo hagan por descarte, quiero que lo sepan también. Sé que esto es antiguo, pero igual lo tienen que saber. Ya, a ver, dale, Janela, tú puedes. Espera, no te escucho nada. Perdóname, no te escucho nada. Creo que sí estás hablando, pero la verdad no te escucho. Yo sé que estoy al 100. Perdón. No sé si es el micrófono. Mm, o si no, a ver, escríbelo por el chat. Yo voy explicando otra. Ya. A ver. Mm, espérense. Pinches pedazos. Ah, ok. Inhibición competitiva es cuando el inhibidor se une al sitio activo de la enzima y por eso compite con el sustrato. Exacto. O sea que o habría enzima inhibidor, nada más. O sea, hay enzima inhibidor o enzima sustrato. O bien se junta con el inhibidor y ya fue. O se junta con el sustrato y genial. Pero no se une al complejo enzima-sustrato. Sí o sí, si se une al complejo enzima-sustrato, sí o sí, es acompetitivo. Uy, no tengo batería. Pensé un rato.
Ya, entonces, mientras que cargo mi computadora. Bien, en el caso de enzima inhibición a competitiva, sí o sí el inhibidor se une al complejo enzima sustrato. Pero si estoy hablando de una no competitiva, puede haber tanto enzima inhibidor como enzima sustrato inhibidor. Pero, o sea, ¿me entienden que, o sea, el inhibidor puede unirse directamente a la enzima como a la enzima sustrato? Pero en la A competitiva solo se puede unir a enzima sustrato. El inhibidor, si no hay enzima sustrato, no se junta el inhibidor. ¿Me entienden? Ya. Eso es, está muy bien, Yanela, te considero la participación. Ya. Ok. ¿Qué más les estaba diciendo? Ok, ¿las enzimas se clasifican de acuerdo al tipo de sustrato que utilizan? No, las enzimas se clasificaban en, si se acuerdan, en lo que vimos de óxido reductasa, liasas, todas esas de ahí, esas son su clasificación y no son de acuerdo al tipo de sustrato, de hecho no tienen nada que ver, sino de acuerdo a su actividad, a su función enzimática. Luego también vimos en la inhibición no competitiva y en la velocidad máxima aumenta en la inhibición no competitiva. Ok, esto se los puedo mostrar mejor en mi parte de enzimas, que quiero que lo tengan prácticamente en memoria eso. Ya, en la A competitiva, empezando por ahí, la velocidad máxima no aumenta ni... ya, la velocidad máxima no aumenta jamás en esa de ahí. Ay, pucha, acá la tenía abierta. De hecho, disminuye, ¿ya? Lo mismo sucedía con, espérense, acá está, con el KM. En la competitiva las dos disminuyen, las dos. Si dicen aumenten A competitiva ya está mal de por sí. Y en la no competitiva, el KM es, perdón, el Vmax disminuye, nada aumenta. Ok, la velocidad máxima disminuye al final. No es que no se modifique. Ya, voy a bajar, pero creo que no tapé las respuestas en la siguiente. Así que un ratito estoy dejando de compartir, tapo y ustedes responden. Pero entonces, esa es la última diapo con preguntitas de banco. Y creo que también tengo un banco un poquito más actualizado, que me gustaría también verlo. Pero vamos a ver si nos da tiempito. Espérense, espérense, espérense. Un toque. Mm, ya, ahora sí. Sí, pillines, espérense que si no tapas, me les había dado la respuesta. Ya, ya, chicos, listo. Voy a compartir. Ah, creo que hay algo que no les he explicado de esto de acá, pero igual, arriesguen, arriesguen y arriesguen. Vamos. Ya, voy a compartir. Listo, chicos. Siguiente diapo con preguntitas. Uy, se me pasó bonita. Ya, ya saben, levantan la mano, hablan nomás, chat. Listo, cualquiera. Ya, nena, también te voy a contar a ti la participación. Me faltó. Ya. Ah, ujú, ya. Creo que voy a escoger una pregunta primero para que me ayuden con eso. El síndrome de la inmunodeficiencia combinada severa, ahí será la palabra. Sí, es la del niño mariposa, el niño burbuja, el niño burbuja. Deficiencia en el metabolismo D.
Eso sí lo mostré. Les dije que era la enzima ADA, para ser específica. ¿En qué proceso se daba eso? Dale, Adrián. De purinas. Muy bien. En el solvamento de purinas. El enzima se da en el solvamento de purinas. En el solvamento de purinas nosotros vimos el HGPRT y el APRT y el enzima ADA. ADA tiene que ver con el pasar de aderinas a inosinas y de inosinas luego a guaninas. O sea, era para como que se retroalimentaban tanto adeninas y guaninas, que son purinas entre ellas. Entonces, el salvamento de purinas tenía una deficiencia con la enzima ADA y esto generaba esta enfermedad, el SID. La tablita es muy importante, de verdad. Así que sí, está bien. Ya. Siguiente. Esta sí la saben. Precursor común para la vías de nuevo y de recuperación, que tiene dos fosfatos y una prima de su riboso. Esa es básica, chicos. En su mismo nombre lo dice. El PRPP. RPP. Ujú. Muy bien, chicas. RPP. Pregunta para ustedes. ¿El PRPP está en la síntesis de nuevo de las purinas en el primer paso o dentro del proceso? ¿Y para las pirimidinas en dónde está? En las purinas que están en el primer paso, Ujú. Sí, y en las pirimidinas entonces. Entonces, Está en el quinto paso. ujú. Muy bien. En el quinto, en el sexto paso, también sí está bien. En general también había contestado. Perdóname, no te vi. Primer paso, ya. Ya está. Muy bien, chicos. Esta. A ver, ya ahora sí les digo cualquiera. O mejor, no, ya les voy a hacer. Ya. Está. El sitio activo de ciertas enzimas les permite. Ligarse a moduladores positivos. ¿Quién lo dijo? Yo, Sebastián. Ya, sí. En sí, el sitio activo de ciertas enzimas, en sí específicamente sería qué tipo de enzimas. ¿Sabes qué tipo de enzimas? Las alostéricas. Muy bien. La alostérica. Sí, muy bien. Ya, sí, está muy bien. Las enzimas alostéricas. Moduladores positivos también tienen moduladores negativos. Ujú. Por eso dice de ciertas enzimas, específicamente enzimas alostéricas. Ya. Muy bien. Siguiente. Una de las determinantes de la especificidad enzimática es. Esa está muy sencilla. Por descartes lo pueden sacar. ¿Cuál? la letra B, grupo funcional. Muy bien. ¿Quién lo dijo también? Escuché. Matías. Matías. Lo voy a anotar. Matías, Matías, Matías. Pero, el grupo funcional del sustrato. Especificidad enzimática es. No sé si se acuerdan, pero yo les dije que la especificidad enzimática era algo muy importante de las enzimas. Es su principal ¿qué? Característica. Ujú. Exacto. Su principal característica.
Muy bien, Matías. Es su principal característica. Entonces, la especificidad enzimática no tiene nada que ver con la inhibición enzimática, tampoco con la naturaleza de activación, mucho menos con el valor del Km. Tiene que ver con el grupo funcional del sustrato. O sea, al quien se vaya a unir. Bien, entre preguntas. Nos faltan dos, así que estas. Ya, la expresión correcta. Ujú. Bien, vamos a ver. Mm, a ver, chicos. Arriesguen, arriesguen. Lo desmenuzamos, ¿sí, no? Ya, pucha. Ya. Escojan uno, cualquiera. Creo que la de señale la expresión correcta es que Km numéricamente es igual a Bmax entre 2. Ya. ¿Esa es la respuesta de esa o no? No. O sea, numéricamente es la palabra clave. O sea, para decirte que no. Numéricamente. Creo que sería la que el valor Km depende de la naturaleza del sustrato, porque Km numéricamente es la concentración de sustrato con la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima, pero no igual a la velocidad máxima, sino la concentración de sustrato. El valor de Km, como dices, Daniel, es la mitad de la velocidad máxima. O sea, se supone que es la mitad de la velocidad máxima, más no tiene que ver exactamente con lo que es numéricamente. O sea, la definición de Km es la velocidad máxima entre dos, pero no necesariamente es como que numéricamente tiene que ver con ello. Ahora, el Km tiene tres condiciones, ¿ok? Una es la naturaleza del sustrato. ¿Saben cuáles son las otras dos? Daniel, ¿sabes cuáles son las otras dos? Ah, Arriesgas. ¿Cuáles son las otras dos que determinan el ah, valor de el, Km? el pH y la temperatura, creo. Muy bien, muy bien. Es el pH de la temperatura. Específicamente, porque les van a pedir que especifiquen el pH del medio, por si acaso. El valor Km sí. Y lo que tú me dijiste, la velocidad máxima únicamente depende de la concentración de la enzima. Y eso sí es muy importante que la sepan, porque si no lo saben, bueno, chicos, eso sí es muy importante. La velocidad máxima únicamente depende de la concentración de enzima. Ya. Y la última. Enfermedad causada por una mutación en enzima de reparación no asociada a cáncer. Ya. Reconozco que no expliqué muy bien esa parte. Hay algunos tipos de cánceres que sí están relacionados con reparación, o sea, perdón, con problemas de reparación. Por ejemplo, el cáncer colorectal o, por ejemplo, el cáncer de mama. Son dos tipos de cáncer que tienen que ver con problemas en el sistema de reparación. Del seroderma pigmentosa, del síndrome de Cockayne y del tricodistrofía, yo también les mencioné que tenía que ver con mutaciones externas, es decir, con, por ejemplo, radiación ultravioleta, demás, y dimerocetimina. Ahora, hay una enfermedad que está causada por una mutación, sí, pero no tiene asociación con el cáncer.
de esas tres. O sea que tienen que jugar con dos. 50-50. Igual no es como que hay una explicación, es simplemente full genética. O sea, tema, porque la necesidad de disfrutar, ya bueno, yo te lo estoy haciendo. Pero sabes que ya chicas, algo así. sí, por favor, su boleta. Ya chicos, arriesguen. Sea lo que sea. Si no llamo. 50-50 igual. Voy a llamar a mi víctima que ha participado menos. Espérate, no sé quiénes son mis víctimas. No todos han participado. Está bien, chicos. No, pero igual. Ya arriesgan. De una vez. Ujú, ujú. ¿Es cocaine? Lo sé. Ya, síndrome de Cockayne, a riesgo 50-50. Es seroderma pigmentosa. Espérense, espérense. Espérate, eso fue un punto para el esfuerzo. Ok. Además, por haber sido valiente y arriesgar. Ya, chicos. En sí, no hay tanta explicación como tal, pero hay un cuadrito que sí les podría pasar para que lo tengan. No lo tengo, no lo tengo, chicos. Pille. Ah, no, sí, sí lo tengo. Ya. Seroderma pigmentosa y síndrome de Cockayne y la tricodistrofía, todos de estos tienen. Espérense, espérense. Tienes razón, me equivoqué yo. Síndrome de Cockayne. Muy bien, Peques. Es el síndrome de Cockayne. La seroderma pigmentosa tiene que ver con el cáncer de piel y la tricodistrofía también tiene que ver, o bueno, en realidad la tricodistrofía tampoco está relacionada con el cáncer, pero no nos han dado una respuesta dentro de la tricodistrofía. ¿Ok? Seroderma pigmentosa, cáncer de piel, bueno, ya saben cómo es, y la del síndrome de Cockayne no tiene nada que ver con lo que es el cáncer. En sí, más que todo son por las pares de bases que tiene y por los genes clonados que tiene. Tiene relación los genes clonados del síndrome de Cockayne, perdón, de la seroderma pigmentosa con clones o con bases clonadas de el cáncer. Así que por eso estos tienen relación. Igual que la tricodistrofía. Así que puede que se hagan la misma pregunta, pero en vez de seroderma pigmentosa ponen tricodistrofía. Pero el que no está asociado a cáncer es el síndrome de Cockayne. Ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Eh, Antes de irnos, quiero hacerles dos preguntas más, pero estas van a ser de un banco reciente, ¿ok? Y no las tengo pegadas, pero les voy a dictar, o sea, les voy a preguntar oralmente, ¿ok? Banco reciente, así que ya, ya prohibido participación de, ya hablo mucho. Eh, a ver, voy a escoger uno al azar. Sebastián, ya que estás tú ahí. Dime una pregunta, dime un número del 1 al 40. ¿Ok? 15. Ya. Em, ok. Estas enzimas
Gráfico del Lin-Weaver-Burke es utilizado para determinar. Si se acuerdan, Lin-Weaver-Burke era la misma ecuación de Michaelis-Menten al revés. ¿Ya? Les dije, solamente les mencioné, no les expliqué como tal toda la gráfica, pero sí les mencioné de Lin-Weaver-Burke. Entonces, prácticamente es lo mismo que Michaelis-Menten, pero al revés, era sobre 1, como en fracción. Opciones. Está utilizado para determinar mecanismo, valor del km, especificidad, concentración de sustrato o concentración de enzima. Repito. Gráfico de Lin-Weaver-Burke. Determina mecanismo, valor de km, especificidad, concentración de sustrato o concentración de enzima. Ya. Lo pueden hacer por descartes. Michaelis-Menten, ¿qué determina en su tabla? Determina dos cosas. Lo mismo que llamo. Ujú. Ya voy a llamar. A ver. Mm, mm. Ya, dale. Voy. Adriana. Adriana, sí, Adriana. Concentración de sustrato. Sí, se ve. Ya, concentración de sustrato. Está rifando. Dale. Otra opción. Eh, Matías. Creo que es igual, concentración de sustrato. Ya. Una más. Camila. ¿Puede ser concentración de enzima? Ya. Gráfico de Lane-Weaver-Burke. Ok. Va a tu pantalla. Ay, pucha. No. Miento. Ay, no sé por qué no puedo. Y ahora sí. Lane-Weaver-Burke. Esta es mi gráfica de Lane-Weaver-Burke. Es exactamente lo mismo que de Michaelis-Menten, pero al revés. En Michaelis-Menten siempre veíamos dos cositas, velocidad máxima y km. Ujú. Velocidad máxima y km. Ujú, ujú. Ahora, una cosita más también. Acá está, no, velocidad máxima y km. En la de Michaelis-Menten. Ahora, cuando yo les digo la gráfica de Lin-Weaver-Burke, es exactamente lo mismo, pero al revés, literalmente. O sea, todo es todo es uno sobre. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Velocidad máxima, constante de Michaelis. Constante de Michaelis, concentración máxima. En la gráfica de Lin-Weaver-Burke vemos exactamente lo mismo. Velocidad máxima y concentración y constante de Michaelis. La respuesta sería el valor de km. Ujú. Para Lin-Weaver-Burke. También podría haber sido velocidad máxima, pero no nos pusieron eso de opciones. Ya, ya. Y un número más. Sebastián, del 1 al 40. Eh, la 2. Ya. Ay, qué fácil esa pregunta, ¿eh? No, no, chicos, no. Carbonos involucrados en el crecimiento de la molécula de un ácido nucleico. Carbonos involucrados en el crecimiento de la cadena. 1, 3, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 1, 5. Llamo.
Yanela, por chat. Suri, hablando. Ya, ya. Voy a hacer una pregunta más al final. Ya. Carbonos involucrados en el crecimiento de la molécula de ácido nucleico. 1,3, 2,3, 3,5, 4,5, 1,5. Dale. Básica de ADN, chicos. Al inicio lo mencioné. Bueno, hoy día no sé si lo mencioné, pero... Dale, Camila. 3 y 5. ¿Cuál? 3 y 5. Muy bien. Muy bien, Camila. Ok. Ok, voy a hacer una última pregunta. ¿Qué proceso no corresponde a la reparación? Reconocimiento de la mutación. Escisión de la zona mutada por corte en ambos lados por la endonucleasa. Rellenado por una DNA polimerasa. La reunión por las ligasas o el empalme. ¿Cuál no corresponde al sistema o al proceso de reparación? La verdad cambiaron las preguntas, ¿no? Ya sí, ¿cuál? Qué terrible. Ya sí, ya chicos. Ujú. Sí, ya, ya, dale. ¿Qué proceso no corresponde a la reparación? Te pregunto. Ya, Adriano, para que me contestes esta. ¿Qué proceso no corresponde al proceso de reparación? Reconocimiento de la mutación, escisión de la zona mutada por corte en ambos lados, endonucleasa, rellenado por el ADN polimerasa, reunión por ligasa o el empalme. Es el splice. Arriesga, arriesga. Ya. ¿Por qué el empalme? A ver, Daniel. Porque el splicing suele remover los intrones del ARN para que sea un ARN maduro. Ya. ¿Quién le quita los intrones? El esplicosoma. ¿Y sabes qué ARN tenía el spliceosoma? Ah, sí, colaboraba con uno, pero RST, creo. No me acuerdo bien el SN. nombre. Ah, Ujú. Muy bien. Muy bien, ya. Empalme. Muy bien, Daniel. Exactamente les ha dicho todos los pasos de lo que es. Literalmente les han explicado, en las opciones les han puesto todos los pasos del proceso de reparación, así que no había forma de fallar. Solamente era por descartes. Muy bien, chicos. Con esto cerramos genética y cerramos enzimas. Ya. La próxima clase vamos a empezar con carbohidratos y voy a terminar haciendo un banquito después de las 3 clases de full carbohidratos. O sea, no voy a tocar ya nada de genética ni de enzimas. Probablemente quizá una que otra. Pero, o sea, mi idea ya no es tocar genética ni enzimas, ¿ok? Entonces, un ratito voy a dejar de grabar.